Acompáñame a la Biblia en el capítulo 18 de Mateo. Mateo capítulo 18, verso 21. Viene hablando acerca de perdonar. Jesús viene enseñando. Habla acerca de la parábola de la oveja perdida, la ocasión de caer, quién es el mayor en el reino de los cielos. En ese contexto, después de pasar por la oveja perdida, después de que Jesús habla acerca de esto, en el verso 21 se le acerca a Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el verso 22 le dice Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Para nosotros termina ahí la historia, pero continúa en el versículo 23 y Jesús dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que, queriendo hacer cuentas con sus siervos, fíjense que esto que Jesús termina de explicar, y prestemos atención a esto porque es importante. Los fariseos en la época tenían un libro que se llamaba el Talmud. El Talmud lo que hacía era darte pautas, darte reglas, darte ordenanzas para ver cómo cumplimos la ley. Entonces ellos, para ver cómo cumplían la ley sin obviar, sin cometer errores, observaban el Talmud. Y entonces ellos entendían que había que perdonar, pero dice: por las dudas no vamos a perdonar una. Y el Talmud decía: vamos a perdonar 3 veces. Entonces eso se enseñaba en las sinagogas de la época. La gente, cuando iba a la sinagoga, escuchaba que por las dudas vamos a perdonarlo hasta 3 veces a la persona. 3 veces perdonar a tu hermano. Entonces ellos observaban el Talmud y así lo aplicaban, y eso se hizo una tradición. Por las dudas perdonemos 3 veces. Pero en este contexto, después de que Jesús termina de explicar acerca del perdón, aparece Pedro, y Pedro le dice justamente esto: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Saben por qué dice Pedro esto? Porque él, entendiendo lo que dice la ley y comprendiendo lo que enseña el Talmud, Pedro dice: lo perdonamos, estos perdonan 3 veces, nosotros perdonamos hasta 7. ¿Y por qué elige el número 7 Pedro? Porque Pedro considera que el número 7, y sabiendo que Jesús lo sabe, es el número de la perfección en la Biblia, dice: hasta 7, perdonamos hasta 7, es el número perfecto, Señor. Con 7 es suficiente, ¿verdad? Somos mejores, si hacemos esto, somos mejores que los fariseos, que enseñan que hay que perdonar hasta 3. Pero todos de alguna manera hemos ofendido a alguien y de alguna manera nos han ofendido a nosotros. Todos. No se salva ninguno. Y quiero, en cierta forma, nosotros también hemos hecho eso. Hemos establecido una medida de perdón. Esta vez lo perdono, decimos, ¿no? Pero no me olvido. Y fíjense cómo responde Jesús a esto. Jesús le dice: no digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y no sé si alguno habrá hecho la cuenta, no, son 490 veces. Pero no es un número. Igual, decir: bueno, hoy viene el hermano y me ofende y lo tengo que perdonar 490 veces, y mañana otra vez, otra 490 veces, y pasado otra vez 490 veces. ¿Saben lo que está tratando de decir el Señor? Acá está usando una figura. Por eso dice lo que dice, se llama hipérbole, en algún momento lo hemos explicado. Una hipérbole es una exageración con miras a dar a entender una verdad. Y lo que Jesús está diciendo, dice: no te digo que vas a perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que le está diciendo? El cristiano no tiene límites para el perdón. No hay límites para que perdones. ¿Pero a quién se lo pide? Se lo pide a aquel que lo ha entendido, obvio, ¿no? Aquel que lo entendió, aquel que es un cristiano, aquel que considera a su hermano. Esa persona debe aprender a perdonar sin límite. No puede haber límite. ¿Eso es bíblico? Claro que es bíblico. Porque en la naturaleza, aquel que ha nacido de nuevo entiende esto de que no puede tener reservas en cuanto al perdón cuando él ha recibido un perdón mayor. Y lo vemos a Esteban, porque algunos dirán: no, pero Jesús era Dios. Lo vemos a Esteban siendo apedreado, siendo torturado, martirizado, y él ora por aquellos que le están quitando la vida. Y hace una oración muy similar a la del Señor en la cruz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado.
No les consideres este pecado. En la misma muerte, ¿qué naturaleza puede hacer eso? ¿En dónde estaba ubicado esta persona? Se ha posicionado esta persona para poder llegar a ser, elevar esa oración. ¿Cuál es la oración que nosotros normalmente hacemos cuando alguien nos ofende? ¿Cuál es el diálogo que entablamos con nuestros hermanos cuando alguien nos lastima, nos ofende? Y tratamos de presentar todos los argumentos de la ofensa, de cómo nos han ofendido, de la justicia que merecemos, por lo que nos han ocasionado, por el daño, por el prejuicio, por el que dirán, moral, psíquica, psicológica, físicamente, estoy enfermo, culpa de él. Y todo lo que podemos argumentar pidiendo, porque eso es lo que hace la falta de perdón. El no poder perdonar reclama. El que no puede perdonar está reclamando constantemente justicia. Tiene que pagar lo que hizo. Esteban no hace eso. En lugar de pedirle a Dios un juicio sobre estas personas, hace todo lo contrario. Este pecado, Señor, no se lo tengas en cuenta. Lo que me hacen a mí, no se lo tengas en cuenta. Ahí ves la naturaleza del cristiano. Ahí ves la verdadera naturaleza del cristiano. Y esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Esto es algo que el cristiano tiene que tener resuelto ya en su corazón, en su mente. No es algo que va a resolver ahí, en la situación de la diferencia, de la defraudación, sino que es algo que lo tiene que tener resuelto desde antes. El creyente, el cristiano, lo tiene que tener resuelto desde antes, entendiendo que todos podemos, y de alguna forma por ahí, hasta sin querer ofendemos. Decimos una palabra, un chiste, una broma, un comentario que lastima, que ofende, que no nos damos cuenta. Y no hablemos de cuando se hace adrede, que hacemos comentarios que son hirientes, que son lastimosos, pero eso es una realidad. ¿Y sabe qué? Y esto sucede entre hermanos, esto sucede dentro de la iglesia. Porque hay una falta de entendimiento, no hay una comprensión acerca del perdón. Y como siempre hablamos, el tema del perdón no es una cuestión de que yo le estoy haciendo un favor a la otra persona al liberarlo. El favor me lo estoy haciendo a mí mismo. Porque la realidad del que está lastimado, el que está herido, soy yo. Y soy yo el que necesita ser libre. No mantenerme atado a algo, que no haya algo que me detenga, que sea un obstáculo, que sea un impedimento, que me mantenga en una condición de engaño, de pecado, como dice el autor de Hebreos, sino que pueda tener esa libertad. Pero lamentablemente esto sucede, y por eso este consejo de Jesús. Y Jesús dice, después de esta situación, le dice Pedro, vos tenés que perdonar ilimitadamente, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense, el reino de los cielos es semejante, dice. Hace una comparación, una semejanza con esta historia que va a relatar Jesús. Este rey es Dios. Y dice que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, cuando comenzando a hacer cuentas, dice, le fue presentado, le trajeron a una persona, uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y fíjense la importancia de lo que está enseñando Jesús, que la deuda que esta persona contrajo está afectando no solamente su vida, su libertad, sino que está condicionando también la de su esposa, la de sus hijos, la de todos sus bienes. Afecta al entorno, hasta el más cercano, hasta el más íntimo, afecta. Verso 26, entonces aquel siervo, dice, postrado, y le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Para la época, presta atención a esto, 100.000 talentos eran 60 millones de denarios, equivalentes a hoy a 600 millones de dólares. Entonces aquel señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo saliendo de la presencia de su rey, de su señor,
halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Recién dijimos que la deuda que le fue perdonada era de 10.000 talentos, que equivalía a 60 millones de denarios. 60 millones de denarios le perdonaron a él, pero él sale y se encuentra con uno que le debía 100 denarios. Y dice, y haciendo de él, lo agarró, dice que le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. No sé si alguna vez se habrá puesto así usted, ¿no? Págame, vos me debés, vos, culpa tuya, vos me hiciste lo que vos hiciste. Y bueno, todo lo que podemos argumentar, ¿no? Porque la ilustración, la idea, es que acá hay un reclamo de una persona que recibió misericordia, pero ahora no dice que pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses. Dice que cuando sale de la presencia del Señor, se encuentra con este consiervo. Es inmediatamente. Y dice que lo ahogaba en el verso 28, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Con toda buena intención el tipo dijo, con sus escasos recursos, dame tiempo y yo te lo pagaré. Yo quiero pagar, yo quiero cumplir, yo quiero arreglar las cosas, yo quiero estar bien con vos. ¿Ven la diferencia? Este hombre dice que no quiso. Vamos a avanzar. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, encima fíjense, se humilla, el hombre se postra y dice que le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y esto es obvio que estando en la cárcel el hombre no va a pagar nada. No va a pagar nada, solamente va a cumplir una condena. Pero él no va a recibir lo que realmente le corresponde. No lo va a recibir. El otro pagará la deuda por su condena, por su deuda pagará un tiempo determinado en la cárcel. Pero él no va a recibir nada. Entonces hablamos de una necedad de la parte de este hombre. Hay una necedad. Mas él no quiso y lo echó en la cárcel hasta que pagase. Viendo esto, sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también, así como yo, hacer lo mismo? Hacer misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Lo que debía este hombre era ínfimo en relación a lo que yo anoté los valores acá. Un talento equivalía a 6.000 denarios. 6.000 denarios equivalían a 6.000 días de trabajo. Un talento, 6.000 días de trabajo o 6.000 denarios. Este le debía 100 denarios, que era algo así como 3 meses de trabajo. Ahora, hicimos la cuenta de cuánto sería en tiempo de trabajo lo que este otro debía, los 10.000 talentos. ¿Saben cuánto es? 10.000 talentos equivalen a 164.000 años de trabajo. Esa es la deuda que Dios le perdonó, que el Señor le perdonó a este siervo que debía los 10.000 talentos. 160. ¿Qué quiere decir? Que es imposible que humanamente él la pueda pagar. Ni él ni sus hijos no la podrían pagar. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está dando a entender el Señor? La deuda que la humanidad tiene conmigo es imposible de pagar. La deuda que vos tenés, que vos le reclamás a tu hermano, a tu semejante, es ínfima. Puede llegar hasta 3 meses de trabajo. En 3 meses te salda la deuda, pero vos no la vas a saldar nunca. Es imposible que me pagues la deuda, porque por causa tuya todo el planeta es maldito. Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, todo el planeta es maldito. Entonces es imposible que me puedas pagar. No me vas a poder pagar. Y así lo pone. Por eso dice, pero este Señor movido a misericordia, es por misericordia, es por gracia, porque no me lo merezco. Dice en el verso 33, ¿no deberías tú también tener misericordia con tu consiervo?
como yo la tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, verso 35, así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es fuerte. La deuda es impagable, pero Dios se encargó de que alguien pague esa deuda. Nuestro Señor Jesucristo pagó esa deuda. Y lo más lindo de esto es que el Señor es el único que rinde todas las condiciones para pagar la deuda. Él es el único. Si nosotros quisiésemos ir y pagar la deuda, no nos alcanza, porque nuestra vida no nos da. Nuestras justicias no califican, no nos dan para poder pagar la deuda. Acompáñame a Lucas, capítulo 7. En el verso 36 dice: uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa Jesús, ¿no? Entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿cómo era? Pecadora. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, le había invitado a la casa, dijo para sí, pensaba en su interior, ¿no? Si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Verso 40 dice, entonces Jesús le respondió, ¿no? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, di, ¿sí? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, les perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondió Simón y le dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pues yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que haya gente que siendo que nos han perdonado tanto, que nos han pasado por alto tantas cosas, como Dios que nos pasa por alto tantas cosas, nosotros podamos tener el tupé de medir, de calcular los costos, cuando es imposible, no hay comparación, no hay forma? Y esta mujer pecadora lo entendió y trae el perfume y lo derrama a los pies del Señor voluntariamente. Nadie le está obligando a derramar el perfume, nadie, sino que lo que estaba entendiendo ella era reconocer quién era la persona que estaba ahí. Yo entendí que la mujer esta comprendió algo que por ahí muchos de los que estaban ahí no entendieron. ¿Quién era el que estaba ahí? ¿Quién era el que estaba sentado a esa mesa? Y si bien ella no era una de las convidadas a la mesa, ella desde su lugar hizo lo que ninguno de los anfitriones hizo. Hay otra escena también, dice que Jesús va a Betania, pasa por la casa de Lázaro, fue días antes de la Pascua se venía, y se sientan a comer y dice que María, la hermana de Lázaro y de Marta, trae un perfume de nardo puro. Y dice que derrama el perfume para Jesús. Y dice que el perfume era tan fuerte porque busqué el valor del nardo puro, eran 300 denarios. 300 denarios eran 300 días de trabajo. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2.
Y a vosotros, dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Verso 14. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, tirándola de en medio, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos, mis amados, era esa sentencia, esa orden judicial, que cuando alguien te hacía una denuncia a vos, se presentaba ante el juzgado, ante el juez, ante las autoridades de la época y te denunciaban. Y entonces se labraba un acta de decretos con todo lo que vos debías, con todas las faltas que vos tenías, con todos los crímenes, las injusticias que vos tenías, sea lo que sea, se labraba un acta en forma legal. Por eso cuando el Señor llama a cuenta a este hombre sabía que era imposible de pagar la deuda y que legalmente había un acta que pesaba en contra de él y él tenía que ir a la cárcel. Había una condena que ejecutar, había un juicio que ejecutar. Y lo mismo entendió este hombre que debía menos. Y lo mismo entendió la mujer que derramó el perfume. La mujer que derrama el perfume entiende que hay un acta de decretos que pesa contra ella. Ella lo entiende. Los que estaban ahí, inclusive el fariseo anfitrión, no se daba cuenta ni quién era, ni tampoco se había dado cuenta de la deuda que él tenía para con Dios. Pero Jesucristo es el único que tiene la autoridad. Es el único que puede pagar la deuda que vos tenés con Él, que nosotros tenemos para con Dios. Él es el único. Y dice que tomó el acta de los decretos, la agarró al acta de los decretos, con todas las cosas que dicen ahí. Una vez que el acta estaba labrada, mandaba a los alguaciles, el juez mandaba a los alguaciles, y ¿saben lo que hacían? Iban a la casa de esta persona y clavaban en la puerta de la casa el acta de los decretos, con todas las cosas que describía. Todos los pecados, todas las faltas, todas las deudas, todos los crímenes, todo estaba ahí para que todo el mundo supiese que esa persona tenía una condena. Había una condena que pesaba sobre esa persona. Imagínense que sus vecinos salgan y puedan ver públicamente el acta de los decretos de cada uno de nosotros. De todas las cosas oscuras que vos hiciste y después te presentaste como el gran Señor, el gran hombre, la gran mujer. Pero a los ojos de Dios, el acta, si bien no está ahí físicamente, como en la época aquella, el acta de los decretos, para aquel que no lo entendió, está vigente. Y es ahí donde el enemigo tiene autoridad. Por eso es importante poder entender de que nosotros fuimos llamados no solamente a aceptar este perdón, sino también a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Y como Esteban decía, Señor, lo deben estar haciendo porque no entienden, no saben, no se dan cuenta de lo que hacen. Invito a cerrar sus ojos y quisiera que en tu corazón medites en todas esas cosas que por ahí has guardado, cosas que te han hecho, cosas que hiciste, porque no solamente las que hemos hecho, sino las que nos hicieron también son las que nos han enfermado. Y el ser humano no está enfermo por las cosas que les hicieron solamente, sino por las que ha hecho también. Y todo está ahí en el acta de los decretos. La falta de perdón, el egoísmo, la promiscuidad, la mentira, el engaño, el orgullo. Porque el no poder perdonar hiere el orgullo del ser humano. El no querer perdonar, el no querer soltar, el mantenerme ahí, es porque su orgullo está herido. Mi hombría está herido. Mi machismo, mi imagen. Y creo que es el tiempo para la iglesia de soltar todas esas cosas y decir, Señor, yo perdono, estoy dispuesto a perdonar y estoy dispuesto a pedir perdón. Porque quiero que el acta de los decretos, que ya es un hecho consumado, sea vigente en mi vida, 100%. No a medias,
sino 100%. ¿Habrá alguno acá que quiere anular, quiere tomar, Señor, yo me apropio de esta verdad, de esta acta de los decretos que tú has clavado en la cruz? Si hay alguno, le invito a ponerse de pie y decirle: Señor, yo quiero pedir perdón y quiero perdonar. Estoy dispuesto.